¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos una vez más a este espacio donde semana a semana estamos estudiando la palabra de Dios. Qué bendición es poder compartir contigo semana a semana una porción de la Escritura y poder juntos crecer espiritualmente. Pasamos el día de hoy al tema número 6 que lleva por título Él murió por nosotros. Qué tema tan interesante que merecemos entender. Y las dos preguntas que vamos a responder en esta lección es: ¿por qué Cristo vino a morir en la cruz? Y la segunda pregunta es: ¿qué logró con esta muerte? Es la segunda pregunta. Hasta aquí en las lecciones pasadas vimos que la rebelión y la desobediencia comenzaron en el cielo con Lucifer. Pero esa rebelión y desobediencia se transfirieron a la tierra cuando Adán y Eva pecaron. Pero Dios, mi querido amigo, no abandonó a la humanidad a su suerte, sino que ideó ya un plan de salvación para prevenir justamente el problema de la perdición eterna del hombre. Ideó un plan de rescate para cada uno de nosotros. Porque vamos a ver a continuación, ¿cuál creen ustedes que es la paga del pecado? La Biblia responde en Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Todo pecador merece morir, así demanda la ley, porque el pecado es la transgresión contra la ley de Dios y demanda la muerte. Entonces, Adán y Eva pecaron contra Dios, pero Dios tenía una solución para cada uno, para ellos y también para cada uno de nosotros como pecadores. ¿Pecadores? Sí, todos somos pecadores, dice la palabra de Dios. Uno puede decir: pero pastor, yo no he hecho nada de malo, yo soy una persona buena, no hago daño a nadie. Además, Adán pecó, ¿yo qué culpa tengo del pecado de Adán? La Biblia afirma, mi querido amigo, que todos somos pecadores. Vamos a comprobar con la palabra de Dios en el libro de Romanos capítulo 3, versículos de 10 al 12. Dice lo siguiente: como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La palabra de Dios afirma que no hay ni siquiera uno que haga lo bueno. Y es más, una afirmación en el versículo 23 dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Queda claro que el ser humano es un pecador. Todos somos pecadores, por más buenos que seamos, por más que no hagamos mal a nadie. La Biblia afirma que todos somos pecadores, porque venimos justamente del linaje de Adán. Todos como seres humanos hemos caído en pecado. Y ahora mira lo que dice el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró en el mundo por un hombre, dice el versículo, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Y quiénes son todos? Todos. Todos pecaron. Entonces, como pecadores, ¿qué merecemos? Merecemos la muerte, porque la paga del pecado es la muerte según la Biblia, ¿cierto? Pero ¿quién quiere morir? ¿Quién quiere estar perdido para siempre? Yo creo que nadie, ¿cierto? Justamente, mi querido amigo, ahí es donde entra el Evangelio, ahí es donde aparecen las buenas nuevas, ahí es donde Cristo entra para poder reconciliarnos con Dios, porque nuestros pecados y nuestras rebeliones nos han separado de Dios. Pero hay una solución, había un plan de rescate. Cristo tenía que venir a morir por nosotros y ser nuestro sustituto y morir en nuestro lugar. Porque como pecadores, ¿quién merecía la muerte? Nosotros. Pero Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él tomó tu lugar, vivió una vida perfecta en tu lugar para que tú y yo podamos alcanzar salvación. Qué tremenda verdad que como seres humanos finitos no logramos comprender completamente, porque el amor de Dios es tan inmenso que como seres humanos caídos no podemos comprender. Pero la palabra de Dios nos enseña y podemos tomar una vislumbre del amor y el carácter de Dios por cada uno de nosotros. Ahora, Dios ideó un plan de rescate desde antes de la fundación del mundo. Antes que el hombre pecara o cayera en pecado, Dios ya tenía un plan de rescate para cada uno de nosotros. ¿Te das cuenta cuánto Dios nos ama? Dios
nos pudo dejar a nuestra suerte, perdernos para siempre. Pero todo fue movido por el amor, motivado por el amor, y ese amor justamente ideó un plan de rescate para poder otra vez volvernos al Padre y ser reconciliados con Él. Vamos a ver esta afirmación en la Biblia sobre el plan de salvación ideado antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículos 18 y 19, o al 20, perdón. Vamos a leer el libro de Primera de Pedro, el capítulo 1, 18 al 20. Dice la palabra de Dios allí: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Pedro aquí está afirmando que nuestro rescate no costó oro, ni plata, ni dólares, ni soles, ni lempiras, ni quetzales. Dios nos compró con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Ahora mira lo que dice el versículo 20. Este cordero dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado ahora para que tú y yo podamos ser salvos. Oh, mi amigo, qué tremenda verdad tenemos en la palabra de Dios. Cuánto amor Dios tiene por cada uno de nosotros, que ideó un plan de rescate para poder salvarnos. El siguiente versículo está en el libro de Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, y dice la palabra de Dios aquí: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, o el Cordero que fue sacrificado desde el principio del mundo. Una vez más, Juan afirma aquí que Cristo fue, simbólicamente por supuesto, inmolado desde el principio del mundo. Y otro versículo clave se encuentra en Tito, el capítulo 1, el versículo 2. El libro de Tito, el capítulo 1, el versículo 2, y dice la palabra de Dios allí: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Mira qué tremenda verdad encontramos aquí en la palabra de Dios, ¿no? Lo que señalan estos versículos es que un plan de redención ya estaba en marcha antes que los mundos fueron creados. Un plan de rescate, un plan de redención, un plan de salvación para el ser humano. Porque Dios sabía que el ser humano iba a caer. Porque Él todo lo sabe, ¿no? Entonces, ahora este plan, en su inmenso amor, Dios reveló a la humanidad a través de los siglos. Por ejemplo, le reveló a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, cuando cayeron en pecado. Dios le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer. Habló de la simiente, que es Cristo. Les prometió a Cristo allí en el principio cuando ellos cayeron. No los abandonó la suerte. Su amor por la humanidad lo movió a hacer este plan, a diseñar o idear este plan mucho antes que el hombre cayera. Y alguien tomó el lugar de Adán y Eva. Ese cordero señalado o que apuntaba a Cristo murió en el lugar de Adán y Eva. Vamos a comprobar esto con el libro de Génesis capítulo 3. Capítulo 3, el versículo 21. Dice allí la palabra de Dios: y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Para que haya pieles, alguien debió morir. Y antes del pecado no había muerte, pero aquí se anuncia una muerte. Y les puso vestidura de pieles de animales. La justicia vistió una vez más a Adán y Eva. Fueron perdonados porque se le había prometido al Mesías. ¿Te das cuenta, mi querido amigo, el amor de Dios por cada uno de nosotros? Cómo es que a través de los siglos revela su plan de salvación, diciéndonos que no todo está perdido, hay una oportunidad más, hay un plan de salvación ideado por Él mismo. Inclusive en el Antiguo Testamento, a través de la historia, vemos
a Dios enseñando a su pueblo ese plan de salvación. A Abraham cuando le dijo, entrégame a tu hijo, sacrifícamelo para mí. Y cuando Abraham iba rumbo al monte Moria a sacrificar a Isaac y estaba a punto de sacrificar al muchacho, ¿qué apareció? Dice que el ángel le dijo, basta, tu fe ha sido probada. Y apareció un cordero que murió en lugar de Isaac. Ese cordero representaba ¿a quién? Representaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a Cristo. Cristo era representado en cada corderito que moría en el Antiguo Testamento en el santuario terrenal. Toda esa sangre, todos los corderitos representaban, apuntaban a aquel cordero que un día iba a venir y dar su vida por cada uno de nosotros. Qué tremenda verdad encontramos en la palabra de Dios. Es por eso cuando Juan el Bautista, en el libro de Juan capítulo 1 versículo 29 dice, ¿no? Y al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Qué hermosa verdad encontramos en la palabra de Dios. Vamos a la siguiente parte de esta lección, que es cuando Cristo murió y dijo consumado es. ¿Qué es lo que significa esa expresión? Consumado es. Ustedes se recuerdan cuando Cristo estaba ahí en la cruz colgado y luego ya al final Él murió y antes que muriera dijo, ¿no? Consumado es. Está finalizado. ¿Qué significa esa expresión? ¿O qué Cristo quiso decir con esa expresión? Vamos a ir al libro de Juan, el capítulo 19, el versículo 30. Juan, el capítulo 19, el versículo 30. Dice ahí la palabra de Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Qué es lo que significa la palabra consumado, consumado es? Vamos a leer aquí nuestra lección de escuela sabática, que me gustó la manera como el autor lo expresa y dice allí, al exclamar desde la cruz, consumado es, Cristo dio a entender no solo que su agonía había llegado a su fin, sino especialmente que había ganado el gran conflicto histórico, cósmico, contra Satanás y sus fuerzas del mal. Cuando Cristo dijo consumado es, Él quiso decir el plan de salvación está hecho, está terminado. El enemigo ha sido derrotado para siempre. Hoy, mi querido amigo, luchamos con un enemigo derrotado. Cristo venció en la cruz del Calvario. ¿Qué significa eso? Que hoy tenemos salvación. Ahora déjame contarles a ustedes 7 puntos, la cual Cristo ganó cuando dijo consumado, consumado es. O Cristo obtuvo cuando dijo consumado es. Punto número 1 es que la redención del hombre fue asegurada. Cuando Cristo dijo consumado es, tu salvación, mi salvación fue asegurada, según Efesios capítulo 1, versículo 7. Punto número 2 es que los requerimientos de la ley fueron suplidas, fueron hechas. Porque ¿qué dice la ley? La ley dice, aquel que peca tiene que morir. Y Cristo murió en nuestro lugar para poder rescatarnos. Él tomó tu lugar, mi lugar. Quien debía estar colgado en la cruz eras tú, era yo, pero Cristo decidió ir por nosotros y morir aquella horrenda muerte para que tú y yo podamos vivir. Qué tremendo amor de Dios por la humanidad. Número 3, la salvación fue ofrecida para todos. Cuando él dijo consumado es, la salvación fue ofrecida para todo ser humano que viene y cree en la palabra de Dios. Punto número 4, Satanás fue sentenciado. Cuando Cristo murió, el diablo fue sentenciado. Ya no tiene más oportunidad, ya no tiene más vuelta atrás. Hoy luchamos con un enemigo vencido porque Cristo es el ganador, el victorioso. Número 5, el poder de la muerte fue destruida. Cuando Cristo murió, el poder de la muerte fue destruido. Por eso que nuestra fe, mi fe, va mucho más allá de la muerte, porque Cristo un día vino y murió por nosotros y resucitó. Punto número 6, el carácter de Dios fue más plenamente
revelado cuando Cristo murió. En la cruz, mi querido amigo, es en la cruz donde tú entiendes el amor de Dios. Su carácter está mostrado en la cruz del Calvario, un inocente muriendo por el pecador. En la cruz se muestra el gran amor de Dios por cada uno de nosotros, sus hijos, su creación. Pero también en la cruz se mostró el carácter del diablo más plenamente revelado en la cruz, porque fue el pecado que llevó a la cruz al Hijo de Dios. En la cruz también comprendemos, queridos amigos, cuán horrible es el pecado, porque el pecado destruye, el pecado mata, y el enemigo es el asesino desde el principio. Mis queridos amigos, cuando Cristo dijo consumado es, terminó con completó nuestra salvación y nos dio la garantía de que tú y yo podamos otra vez ganar la vida eterna. Cristo murió por cada uno de nosotros. ¿Qué ganó cuando Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Qué es lo que consiguió? ¿Qué ganó? Vamos a ver eso en el libro de Levíticos, capítulo 17, el versículo 11. Dice la palabra de Dios allí, en Levítico, capítulo 17, el versículo 11. Hay una verdad muy importante en ese versículo. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os he dicho, y yo os lo he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Es decir, mi querido amigo, para que haya perdón, tenía que haber sangre. Cuando Adán y Eva pecaron, alguien tuvo que morir. Ellos fueron vestidos de pieles de animales. Alguien tuvo que tomar su lugar. Igual también en todo el sacrificio o el santuario, en los rituales, había sangre, había corderos que morían, derramaban su sangre, porque sin sangre no había perdón de pecados. Y eso lo podemos comprobar con el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, el capítulo 9, el versículo 22. Dice la palabra de Dios allí. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Para que haya perdón, tenía que haber sangre. Y Cristo murió la muerte que tú y yo merecíamos morir. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, señal de nuestra redención, señal de nuestra expiación, de nuestro perdón. Y todas las ofrendas que se ofrecían en el pasado apuntaban justamente a ese Cordero que completó el plan de salvación. En la cruz el simbolismo se encontró con la realidad. Es por eso que hoy en día ya no sacrificamos animales, porque Cristo justamente fue la realidad o el cumplimiento de aquellos antiguos sacrificios. Cuando Cristo murió, ganó nuestra redención, ganó la salvación de todos nosotros. ¿Y qué más? Hoy podemos con confianza acercarnos a Él y pedirle perdón porque Él murió por nosotros. Mira lo que dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hoy por la muerte de Cristo, hoy por su sacrificio, hoy por la cruz, podemos acercarnos y pedirle perdón a Dios y encontrar perdón y restauración. Y Él nos limpia de todo pecado porque Él murió por nosotros, Él derramó su sangre por nosotros y nos puede limpiar de todo pecado. Cualquier pecado que hayamos cometido, mis queridos amigos, de cualquier índole, Dios nos perdona porque Él pagó el precio por nuestra redención, Es por eso que la cruz tiene mucho significado, mis queridos amigos. La cruz no es simplemente para llevarlo en el bolsillo, para ponerlos en el cuello, para colgarlo allí como un amuleto. No, mi querido amigo. La cruz tiene un significado tremendo que va mucho más allá de simplemente colgarnos como un collar.
La cruz significa el amor de Dios por cada uno de nosotros. La cruz significa muriendo Cristo inocente, sin pecado, por mí que soy pecador. Allí Cristo tomó mi lugar y murió en mi lugar, me rescató, me dio la oportunidad de que yo una vez más como pecador pueda encontrar reconciliación y acercarme otra vez a Dios. La cruz significa redención, gracia, perdón, oportunidad para poder empezar de nuevo. Y eso es justamente lo que Cristo te ofrece, una oportunidad para empezar de nuevo. Si hasta aquí en tu vida lo has malogrado todo, Cristo hoy te dice, yo a través de mi muerte puedo darte una oportunidad de empezar todo de nuevo, porque la palabra de Dios dice, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mi querido amigo, aún hay esperanza, tenemos esperanza, no todo está perdido, porque Cristo murió por nosotros, porque Dios había ideado un plan de rescate mucho antes de que este mundo fuera creado, y lo ideó porque te ama tanto, porque me ama tanto. Este versículo muy conocido que todos lo sabemos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pon tu nombre en este versículo, porque la salvación es cierto que fue para todo el mundo, pero tómalo más personal. Cristo murió por tu pecado, Él fue muerto por tu pecado, por mi pecado. Mi pecado trajo a Cristo a este mundo miserable, a morir como un cordero sin mancha ni contaminación, pero murió por mí porque me ama, porque te ama. Él lo hizo por amor y no se bajó de la cruz, no porque no podía, no porque los clavos lo sostenían, no se bajó de la cruz por amor a ti, porque Él quiso redimirte y Él quiere redimir también en esta oportunidad. Mi querido amigo, ¿qué estamos esperando para poder entregar nuestro corazón a Jesús, nuestra vida a Cristo? Si ya conoces de Dios, recomprométete con Él, reconsagra tu vida a Él. Si tal vez es la primera vez que escuchas el tema de la cruz, de Cristo, entrégate a Él y tu vida va a cambiar para siempre. Querido Padre, eterno Dios, Señor, te damos gracias porque un día Cristo vino voluntariamente y murió por cada uno de nosotros. Tomó mi lugar como pecador y me rescató. Me dio libertad, me dio vida y vida en abundancia para que una vez más yo pueda alcanzar salvación y vida eterna. Y ese regalo, Padre, hoy nos das a cada uno que cree en ti y te acepta como su único Salvador. Y hoy, Señor, queremos aceptarte como nuestro único Salvador. Ven a nuestra vida y enséñanos, Padre, a caminar contigo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi querido amigo, que Dios te bendiga. Nos vemos en el próximo video. El tema número 7 va a ser el poder de la resurrección. Un fuerte abrazo. Que Dios te bendiga.